Hola, mi nombre es Gerardo Mauricio Díaz Cal y soy estudiante de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México, Campus Felipe Carrillo Puerto. Y en este video les voy a presentar el proyecto integrador del sistema de base de datos de un centro para rehabilitación integral municipal. Para la creación de este sistema se realizaron una serie de pasos, los cuales constan de análisis, diseño, desarrollo. Y por último les presentaremos nuestras conclusiones y aprendizajes. El primer paso fue el de análisis. En análisis les presentamos los objetivos y alcances de este proyecto, ya que aquí dice que el objetivo es ayudar al Centro de Rehabilitación Integral Municipal para gestionar los datos de sus pacientes con el sistema de base de datos que realizamos, ya que con ese van a tener el control de su información y se beneficiarán tanto a los trabajadores como a los pacientes. Y se mejorará la eficacia de los registros y la atención. El siguiente paso fue el de diseño. Para diseñar el sistema utilizamos los requerimientos que la institución nos dio y damos a la conclusión de que necesitaban un sistema de base de datos con interfaz para que los administradores de los datos del centro de rehabilitación puedan realizar altas, bajas, modificaciones y consultas de cualquier tabla de las disponibles. Ya que a partir del análisis dimos cuenta de que las tablas que iban a necesitar eran una de pacientes, una para terapeutas, para precios y para consultar los expedientes de cada paciente. Aquí están los logos que nosotros pusimos en el sistema, dependiendo de las pantallas y resaltando el color del diseño. Lo siguiente en el diseño es hacer el diagrama entidad-relación. En este diagrama consta de servicios, paciente, expediente y terapeuta. Cada uno con las acciones que realiza entre ellos, cómo se enlazan y la relación si es de uno a muchos o de muchos a muchos, como el del terapeuta a los pacientes, y también sus atributos. Por ejemplo, el de terapeuta, el nombre, el ID, así como en el servicio. Para el paciente, el nombre, ID, edad. Y en el expediente se relaciona el paciente y se le ponen los atributos de el fecha y el ID. Lo siguiente en el diseño es el diagrama entidad-relación. Para este diagrama se ponen las tablas que se utilizaron con las relaciones, con todas las relaciones que se utilizaron. Por ejemplo, para crear un precio se necesita de la tabla servicios y de la tabla clasificación. Y podemos observar que en la tabla precios existe un ID y un ID foráneo, tanto de la tabla servicios como de la tabla clasificación. Y del mismo modo, en la tabla expedientes existe un ID foráneo de la tabla pacientes y de la tabla estudio socioeconómico. Así, para la tabla estudio socioeconómico existe un ID del paciente, de la clasificación y del terapeuta. Ahora, después del diseño sigue el desarrollo. Y concluimos que para el desarrollo se necesitaría que el sistema de base de datos sea realizado en MySQL Workbench y que comprenda una interfaz la cual hicimos en NetBeans. Esta
conecta todas las tablas a la base de datos. En fin, la base de datos estará integrada por la tabla pacientes, estudio socioeconómico, clasificación, servicios, precios, terapeutas y expedientes. Estas tablas las necesitamos para la correcta administración de la información que se utiliza en esa institución. Y para cada tabla se puede realizar altas, bajas, consultas y modificaciones, además de que contamos con un apartado, un botón en el cual se podrá consultar el expediente de cada paciente, el cual está formado por la tabla pacientes y estudios socioeconómicos. Ahora les voy a mostrar el código para la conexión de la base de datos con la interfaz. Para conectar la base de datos con la interfaz se utilizó una clase la cual consta de las variables string y unas variables statement y result set, las cuales vienen de una librería que descargamos para la conexión. Por ejemplo, la variable string base de datos contiene el nombre de la base de datos. La variable URL contiene la dirección de la base de datos. La variable usuario contiene el usuario con el cual se ingresa a la base de datos y el clave contiene la contraseña. De ahí se utilizan estas variables para pasárselas a la clase Driver Manager de la librería, la cual junta estas variables y realiza la conexión. Ahora les muestro la interfaz principal. Está hecha a partir de los requerimientos del sistema y del diseño y todo lo que ya anteriormente se observó. Consta de 3 botones: registrar, consultar y el salir. La siguiente fue la ventana de los formularios, la cual es un G-frame con un G-menu bar. En el menú bar está en el menú de pacientes está la tabla pacientes y la tabla estudio socioeconómico. En el menú precios está la tabla servicios, la tabla precios y la tabla clasificaciones. En el menú terapeutas está la tabla terapeutas y en opciones dice regresar y salir. Ahora les explicaré un poco sobre la creación de una de las tablas, ya que prácticamente fue el mismo procedimiento para todas las tablas que realizamos. La tabla consta de un formulario en el cual se ingresarán los datos, además de que tiene un campo de texto para realizar las consultas en este caso, de cualquier terapeuta utilizando el IDE. Y de esa misma tabla ahora se muestra el código para guardar los datos. Prácticamente lo único que se hace es utilizar la sentencia SQL insert para la tabla de la que estemos hablando, en este caso es terapeutas, y posteriormente se colocan los campos de dicha tabla. Lo siguiente sería pasarle la información que está en cada campo de texto del formulario a cada campo de la tabla. Y lo siguiente fue mandar a llamar todos los datos de la tabla con el método mostrar datos. Este código es para actualizar los datos. De igual manera, prácticamente solo se utiliza la sentencia update para la tabla de la que estemos hablando, en este caso es terapeutas, y se le dice en dónde de igual forma va a agarrar el dato para llevarlo al campo de la base de datos. Y
después también se llama el método mostrar datos. El último código sería el de para eliminar registros. En este de igual forma solo se utiliza la sentencia delete para la tabla que nosotros queramos y se le dice dónde dependiendo del registro que haya elegido sobre la tabla. Y por último también se vuelve a llamar el método mostrar datos. Ahora les voy a explicar un poco sobre la consulta. La consulta que realizamos es la consulta principal de la base de datos. En esta consulta tenemos un campo de texto para el nombre del paciente, que es este. Ahí vamos a ingresar el nombre del paciente y mientras vamos escribiendo nos va dando sugerencias de lo que nosotros podríamos estar pidiendo. En este caso podríamos ingresar el nombre de cualquier paciente y al darle seleccionar clic derecho sobre la tabla nos aparece, nos mandaría el ID del paciente a este campo de texto, lo cual al darle en Enter nos mandaría aquí en la tabla estudio socioeconómico el estudio socioeconómico del paciente. Y en general estas fueron tanto las imágenes como las clases que se utilizaron para el proyecto. Está en primer lugar el de la interfaz, que es inicio, el formulario para la consulta y los demás son las tablas, la clasificación, la tabla de clasificaciones, la tabla para el estudio socioeconómico, la tabla pacientes, precios, servicios, terapeutas y la más importante, la clase conectar. En cuanto a las experiencias adquiridas en programación, aprendimos a realizar la conexión de una base de datos y a utilizar las sentencias SQL para dar altas, bajas, modificaciones y consultas adentro de nuestra interfaz en NetBeans. Para así tener una correcta administración y completa administración de los datos de nuestro sistema. Y en lo general, por mi parte, concluyo con lo importante que fue el trabajo en equipo para el desarrollo de este proyecto, ya que se alcanzaron los objetivos propuestos desde las primeras etapas. También es importante, como ya dije, recalcar los conocimientos que fueron necesarios para el desarrollo del sistema, los cuales fueron enriquecidos con la práctica. Pues eso sería todo y gracias por su atención. Espero les haya gustado el video.